Ok. Si ustedes recuerdan, hace 8 días estamos ahorita manejando el libro de Mateo. Si escuchan, otra cosa, hermanos, si escuchan mucho ruido es que mis hijos están desatados. Estamos en el libro de Mateo. Ahorita estamos trabajando con el libro de Mateo y estamos trabajando Mateo capítulo 11. Hermana Alicia, ¿recuerda que vimos hace 8 días? Sí, Carito, vimos lo de las instrucciones que el Señor Jesús le dio a los discípulos y Así, hablaron, ajá, muy y bien. hablaron, ok, Sí, ¿haces hermana, ahí? sígale. La estoy Ah, escuchando. este, era el capítulo 11, ¿no? Me Así parece. es, Ajá. Y bueno, exactamente. empezaron a hablar, bueno, el Señor Jesús habló sobre bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué más? Ah, hablaron sobre Juan el Bautista, que Exactamente. él mandó a sus discípulos a Jesús preguntándole si eres tú aquel que ha de venir. Y bueno, hablaron sobre pues que también nosotros podemos llegar a tener dudas cuando a veces no vemos la respuesta o cuando estamos en tribulación, en prueba y vemos que Dios nos responde y que bueno, eso también nos puede suceder a nosotros, ¿no? Así es. Y pues creo que nada más. Sí, es que les pregunté y ninguno de casa de miércoles me supo responder, hermana. Ay, Entonces, caray. sí, por eso preguntaba. Entonces, estamos trabajando Mateo capítulo 11. Se titula Los mensajeros de Juan el Bautista. Si tú tienes allí tu Biblia, es importante que tengas tu Biblia a la mano para que tú mismo la veas, que los versículos que se te dan están ahí plasmados. Hermanos, todo lo que se te diga lo tienes que rumiar y lo tienes que volver a ver, a estudiar, escudriñar, ¿sale? Acuérdate que el Espíritu Santo a mí me puede hablar de una forma, pero tal vez a ti te puede hablar de otra. Y todos nos enriquecemos a la vez si participan, ¿sale? Entonces, hace 8 días, solo les voy a dar un breve resumen de lo que vimos hace 8 días para aquellos que no, porque veo hermanos que se acaban de integrar con nosotros. Estamos viendo los mensajeros de Juan el Bautista, Mateo 11, del 1 al 19. Apenas estamos trabajando con los primeros versículos. ¿Cuántas instrucciones les dije que el Señor Jesús les dio a sus discípulos? ¿Alguien recuerda? ¿No? ¿Tampoco recuerdan? 7, ¿no? 7. Si ustedes alcanzan a ver las diapositivas, ahí viene claramente las 7 instrucciones que Jesús les dijo. Estos temas, hermanos, ya se vieron los miércoles. Cada uno de estos temas ya se vio, pero me quise regresar porque en inicio de Mateo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos y todos decíamos, ¿cuáles instrucciones les dio? Son estas que vienen aquí en Mateo 10, si tú quieres subrayarlas, apuntarlas, estas son las instrucciones que el Señor Jesús les dio a ellos. Fueron 7, están en Mateo 10, del 5 al 15. ¿Sale? La primera fue, no vayas por camino de gentiles ni ciudades samaritanos, ve primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La segunda es, predica el evangelio. La tercera fue, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La cuarta fue, sanar, limpiar, resucitar y libertar. No solamente les dijo, predica, sino también enseña. Y veíamos que predicar y enseñar son cosas diferentes, hermanos, y ahorita vamos a verlo. El 5, no tengas nada físico. A los discípulos les decías, donde vayas, porque ellos iban a andar de misioneros de un lugar a otro. Le dijo, no te lleves nada, porque yo te voy a proveer a donde quiera que vayas a compartir del evangelio. ¿Sale? El 6, si no te recibe, sacude el polvo de tus pies. Y 7, es algo que me llamaba mucho la atención, hermanos, que decía, al entrar a la casa, saludadla. O sea, esos buenos modales, ¿no? El Señor Jesús también nos enseña esos buenos modales. Entonces, si tú más adelante quieres escudriñarlos, quieres ver que sí son los 7, están en Mateo 10, del 5 al 15. Esas son las 7 instrucciones que nuestro Señor Jesús le dio a sus discípulos.
Después veíamos que después de que les da el Señor Jesús las 7 instrucciones, no solo les dio instrucciones, si tú sigues leyendo todo el capítulo de Mateo 10, que ya lo vimos, hermanos, les da advertencias. ¿En qué capítulo o en qué subtema les da advertencias? En el capítulo que dice, en el subtema que dice persecuciones venideras, ¿sale? Después les da consejos. Si tú sigues adelantándote, él les da consejos que a quién se debe temer. Y después les da recomendaciones, que es cuando Jesús marca, Jesús es causa de división. Y después les da las recompensas, y la recompensa era Jesús, ¿sale? No me puedo regresar, hermanos, porque si no, nunca acabaríamos. Estos temas ya se vieron los miércoles. Entonces, son los que venimos viendo, pero sí te quería comentar que todo el capítulo 10, el Señor se basa a sus discípulos, lo que ellos iban a hacer. Les da las advertencias, los consejos, las recomendaciones, las recompensas que iban a tener, ¿sale? Pero lo que veíamos en Mateo 11 es que les da instrucciones. ¿Qué instrucciones tenían que llevar a cabo? Que era a donde ellos fueran a misionar, ¿sale? Que es ir y hacer pescadores de hombres, ¿sale? Si ustedes después quieren volver a ver el video para que apunten una por una las instrucciones, no hay ningún problema, se las pasamos, o si no, están siendo grabados los videos de los miércoles, ¿vale? Ahora, eso vimos en el capítulo 1, que les dice, Juan 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Si notas aquí, hermano, hay una gran diferencia. Predicar y enseñar. ¿Alguien sabe qué es predicar? ¿O a qué le suena la palabra predicar? Hablar de la palabra del Señor. Hablar de la palabra del Señor. ¿Alguien que quiera participar que me diga qué es enseñar? Enseñarle lo que tú has vivido y de lo que sabes del Señor, de su palabra. Por ahí va. Si tú te percatas, en las 7 instrucciones que el Señor Jesús les dio, hay 2 que una es predicar y la otra es enseñar. No es lo mismo. Si tú te vas de la 2 a la 4, el Señor Jesús les dice, prediquen el evangelio, o sea, hablen de mí, den a conocer mi nombre, mis testimonios. Y enseñar es hacer práctica lo que tú estás predicando. Por ejemplo, sanar, limpiar, liberar, orar, ayunar. Eso es enseñar, hermanos. Si tú te das cuenta, son palabras diferentes, no es lo mismo. Y si tú te percataste en lo que ahorita leímos, dice que se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Quién se fue a enseñar y a predicar? Jesús, porque el primero que nos da ejemplo es el Señor. Él les dio instrucciones a sus discípulos y él fue y lo hizo. ¿Sale? Muchas veces de nosotros predicamos el evangelio, pero ¿sabes qué nos hace falta como cristianos? Enseñar. ¿Por qué? Porque predicamos muchas cosas, hablamos muchas cosas de Jesús, pero nuestra vida no es como la de Jesús. Muchas veces nuestro mal testimonio echa a perder esa palabra que tú predicaste. Y no porque la palabra sea mala, porque toda la palabra del Señor trae fruto. El problema es que nosotros a veces damos mal testimonio. Entonces el Señor les decía, prediquen el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, y después vayan, sanen, limpien, liberen, oren, ayunen. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús en Mateo 11:1. Dice, Jesús continúa su ministerio. Predicar, ¿qué significa la palabra predicar? Si tú lo quieres anotar, hermano, y más adelante en tu casa quieres seguir escudriñando sobre esta palabra predicar o enseñar, lo puedes hacer, o puedes seguir rumiando, como veíamos que rumiar es volver a repetir el alimento. ¿Me pueden cerrar la puerta, pequeños, por favor? Gracias. Entonces, predicar es anunciar o publicar. ¿Qué vamos a anunciar y publicar? La palabra de Dios, hermanos, no hay más. No una iglesia, no un pastor, no líderes, no. El Señor Jesús nos manda a predicar de Él, de sus testimonios, de lo que Él hizo.
de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Y qué es enseñar? Mostrar y poner a práctica. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros anunciamos, cuando nosotros publicamos del Señor Jesús, se tiene que ver reflejado en nuestra vida como testimonio. ¿Sale? Yo puedo predicar muchas cosas y puedo saberme la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero si yo no llevo un solo versículo en mi vida diaria, hermanos, a la práctica, no sirve de nada. Entonces el Señor Jesús aquí nos muestra que no solamente es predicar, ¿sale? Sino enseñar, ¿sale? Entonces ya vimos que predicar es anunciar o publicar, ¿sale? Que la palabra de Dios, a Jesús, no tú, a Jesús. ¿Y qué es enseñar? Mostrar o poner a práctica, o sea, dar un buen testimonio. Continuamos. Hace 8 días también vimos que Juan el Bautista hacía una pregunta y mandaba a 2 de sus discípulos. Este es un dato interesante que vimos, que mandaba a 2 de sus discípulos. ¿Y por qué mandaba a sus discípulos? Porque así como nuestro Señor Jesús tenía sus discípulos, también Juan Bautista tenía sus discípulos. Juan Bautista le hace manda a sus discípulos porque él estaba en un proceso difícil. ¿Él en dónde estaba? En la cárcel. Y él con estos discípulos le manda a preguntar a Jesús después de haberlo escuchado, sus hechos, sus maravillas, porque Jesús estaba haciendo muchos milagros en la región que estaba, y le dicen, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y veíamos por qué Juan cuestionaba si Jesús era el Cristo o esperaban a otros. Y llegábamos a la conclusión que era porque él estaba en un proceso de dolor, en un proceso de cárcel, en un proceso de desierto. Y que así como a Juan le pasó, a muchos de nosotros nos pasa. Muchas veces tenemos muchas situaciones bien complicadas, difíciles, tribulaciones, enfermedades, divisiones, situaciones muy feas. Y dudamos a veces de, ¿será que el Señor está conmigo? ¿Será que Él es Jesús? ¿Será que sí me escucha? Entonces, así como Juan Bautista mandó con sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Jesús le contestó, dígale a Juan todo lo que están viendo. No solo estoy predicando, sino estoy enseñando. Y él empieza a decir, si ustedes se van al versículo 5 del capítulo 11 que estamos trabajando, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sale? Entonces, los discípulos van con Juan y le dicen esta parte de lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesús. En esta parte veíamos que en Josué 4:7 que tenemos que hacer memoriales. ¿Qué son memoriales? Recordar en nuestra cabecita cuando estamos pasando procesos de dolor, procesos de tribulación, procesos de enfermedad, cualquier proceso que traiga dolor a tu vida, hermano, recordar cómo el Señor Jesús anteriormente te ha sacado, cómo anteriormente Él ha hecho milagros en tu vida, cómo te ha sanado, cómo te ha liberado y sobre todo cómo nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Sale? Veíamos el pasaje de Josué 4:7, cómo el Señor les pide que saquen piedras del río Jordán, que Él también abrió, y que esas piedras eran especiales porque las piedras que están dentro de los ríos son lisas. Las que están fuera del mar o de los ríos no están lisas, son ásperas. ¿Sale? Me estoy yendo un poco rápido, hermanos, porque solamente es un resumen, ¿sale? Entonces, hay que hacernos memoriales. Cuando estemos pasando situaciones, recordar cómo el Señor, anteriores veces que le hemos pasado también mal, Él ha estado con nosotros y nos ha liberado, ¿sale? Y veíamos la última parte que decía, bueno, una de las últimas partes que vimos hace 8 días, que dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Y por qué el Señor Jesús decía justamente esto cuando llegan los mensajeros de Juan el Bautista? Porque el Señor decía que a Él no le gustaba que Él fuera tropiezo para nosotros, sino bendición. ¿Por qué razón? Porque los judíos o los hebreos del Antiguo Testamento o del Nuevo se dejaban guiar más por las obras de la ley, no por la fe. Todo lo que ellos hacían era por la ley, no por fe ni por amor. Y a esta conclusión llegábamos el miércoles, hermanos, que todo lo que hagamos vaya con fe. Vas a predicar, hazlo con fe. Vas a enseñar, hazlo con fe. Vas a orar por alguien, hazlo con fe. Vas a ayunar por alguien, hazlo por fe. No lo hagas por la ley. Voy a guardar el día de reposo.
no solamente porque es un mandamiento, sino por amor a mi Dios. No voy a mentir, no solo porque es un mandamiento, sino porque en la palabra de Dios dice que los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. Y por amor a Jesús, todo lo que hagamos tiene que ir acompañado de fe. ¿Está bien guardar los 10 mandamientos? Y a los cristianos nos rigen los 10 mandamientos, hermanos. Los 10 mandamientos siguen vigentes para nosotros. Pero no solamente es ley, no todo es cuadrado, es con amor. Y decía en Romanos, lo que vimos en Romanos 9, 31 al 33, es con fe. Dice no iban por fe, sino por las obras de la ley. Nosotros no hay que ir por las obras de la ley, ni vernos demasiados religiosos, hermanos. Hay que hacerlo por fe. Dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Entonces hay que tener fe. ¿Y qué veíamos que es fe? Es algo que no se ve, pero que tú sabes que ahí está o que va a suceder. ¿Sale? Y ahora sí vámonos a la segunda parte, hermanos, porque ya me comí media hora de resumen. Ahora sí vámonos, es Mateo 11, del 7 en adelante. Esta parte que vamos a ver es la segunda división de nuestro tema de Mateo 11. La primera parte vimos así como las instrucciones, por qué Juan preguntó, por qué decía el Señor Jesús que no habrá tropiezo. Aquí vamos a ver cómo Jesús, nuestro Señor Jesús, le da la identidad a Juan el Bautista. ¿Sale? Dice Juan 11, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Fíjate cómo el Señor Jesús le empieza a dar la identidad a Juan el Bautista. Y no porque era su primo, hermanos, no por eso, sino por su fe que tenía este varón. Y luego dice en el 10, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, no solo oigas, escuches, hermano. Y luego dice en el 16, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endanchamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Pongan mucha atención en esa última frase, hermanos, porque la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué pasaba con los fariseos, hermanos? Los fariseos veían a Juan el Bautista y decían: pues ni come, ni bebe vino, ni come normal. Ahorita les voy a decir por qué ellos decían eso, porque trae especificaciones de cómo vestía Juan el Bautista y qué comía. Pero también veían a Jesús y decían: bueno, él sí come, él sí bebe, y también se quejaban. Entonces el Señor por eso dice: pues bueno, ¿quién los entiende? No están de acuerdo, ni creen en Juan, pero tampoco creen en mí. ¿Sale? Pero aquí vemos en estas fracciones cómo el Señor Jesús le empieza a dar identidad a Juan el Bautista.
Y Jesús empieza a dar una serie de preguntas o cuestiones. ¿A quién saliste a ver? Y da características de dónde andaba Juan. En la primera característica que pueden notar, ¿dónde andaba Juan? En el desierto. En el desierto. Esa es una característica. Juan se la vivía en el desierto. ¿Qué hacía Juan en el desierto? ¿Qué se vivía haciendo Juan en el desierto? Creo que dije mal la palabra, pero ¿qué hacía Juan en el desierto? Clamaba a Dios. Predicando. Exacto, tenía una relación con el Señor, pero no solo una relación, porque él ya venía ungido desde el vientre de su mamá, Elizabeth. Él predicaba el evangelio en el desierto, bautizaba en el río Jordán. Yo no sé si recuerdas, pero ¿quién bautizó a nuestro Señor Jesús? Juan el Bautista. Juan el Bautista, su primo. Y aun cuando va llegando, le dice, le dice a Jesús Juan, tú me tendrías que bautizar a mí. Y me estás pidiendo que yo te bautice a ti. Y el Señor dice, se tiene que cumplir. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir. ¿Qué otra característica vemos aquí? Dice aquí la palabra, porque este es de quien está escrito. ¿En qué libro, hermanos? No busquen en su celular. ¿En qué libro está profetizado que Juan Bautista vendría? ¿Alguien que me sepa decir? Me parece que en Isaías. Isaías, ajá, correcta. ¿Qué más? ¿En qué otro? ¿Alguien más? ¿No? Malaquías, hermanos. Isaías, Malaquías, y no dudo que haya más profecías en otros libros, pero Isaías lo marca tal y como lo dice aquí el Señor en el 10. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Cuando tú veas escrito, y voy a enviar a mi mensajero que va a preparar el camino, está hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista iba a preparar el camino, porque ¿quién venía atrás de él? Jesús. Jesús. Yo no sé si tú has visto tu Biblia, pero hay un Antiguo y Nuevo Testamento. Y el último libro de tu Antiguo Testamento, ¿cuál es, hermano? Malaquías. Malaquías. Y de Malaquías tuvieron que pasar más de 400 años para que hubiera otra vez profeta. ¿Y sabes quién era ese profeta? Juan el Bautista. Porque ya no había profeta, ya no había quien les hablara. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba tan alejado del Señor que ya no encontraban a un varón o a personas que estuvieran santificadas para poder predicar, para poder enseñar. Pasaron más de 400 años, hermanos. Y es cuando empiezan a profetizar de este Juan el Bautista. ¿Qué otra cosa podemos rescatar de ahí? ¿Qué otra cosa podemos? Ahorita les voy a decir una característica muy especial. Es que Juan se vestía de una forma especial y comía también de una forma especial. ¿Por qué comía y vestía de una forma especial? Porque él desde el vientre de su mamá, desde que el ángel se le apareció al sacerdote, a su papá, en el templo, a Zacarías, le hace el voto nazareo. Yo no sé si tú has escuchado hablar del voto nazareo. Si tú tienes duda, hermanos, vete a número 6, ahí viene de qué se trata. ¿De qué se trata? Que el voto nazareno iba a ser consagrado delante del Señor, no podía comer ni beber vino ni sidra, no podía cortarse el cabello, tenía que estar consagrado totalmente al Señor. De hecho, si se moría algún familiar, él no podía estar presente en el velorio, por así decirlo, aunque fuera su mamá o su papá, él no podía acercarse porque él tenía que estar santo, porque era un voto nazareno. De hecho, Sansón fue también un voto de nazareo, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren seguir viendo sobre este capítulo, está en número 6, si ustedes lo quieren apuntar, de qué se trataba este voto.
Juan el Bautista estaba en este voto consagrado porque él no bebía vino ni sidra, ni se podía cortar el cabello y tenía su forma de vestir en especial. Vamos a empezar ahora sí con nuestra Biblia. Si la tienes ahí adelante y si no, te la voy a compartir en pantalla, pero yo soy de la idea, hermano, que muevas tu Biblia, muévela, ¿sale? Enamorémonos de la palabra del Señor. Acompáñame a Isaías 40. Isaías 40, vamos a ver la profecía de Juan el Bautista. ¿Desde cuándo ya se había anunciado que Juan el Bautista iba a venir? Que este profeta Juan el Bautista. ¿Qué otro dato interesante de lo que leímos en Mateo vimos? Que el Señor decía, no hay otro profeta mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Y te voy a hacer una pregunta y al final quiero que me la respondas, hermano, porque te voy a preguntar. ¿Por qué el Señor Jesús diría que no hay mayor profeta que Juan el Bautista? Y pon mucha atención a los datos que te voy a dar. Juan Bautista, hermanos, vino, predicó el Evangelio, bautizó a nuestro Señor Jesús. Y si tú te pones a comparar a Juan el Bautista con el profeta Isaías, a Juan el Bautista con Jeremías, a Juan el Bautista con otros profetas del Antiguo Testamento, dices, ¿qué tanto hizo Juan que el Señor Jesús dijo que era mayor? Uno pensaría, no, el mayor fue Isaías. Tiene un libro de 50 y tantas páginas. Jeremías, hizo Jeremías y Lamentaciones. ¿Por qué el Señor Jesús, esta es una pregunta para el final, hermanos, ¿por qué nuestro Señor Jesús dijo, no hay mayor profeta que Juan el Bautista? ¿Sale? Te la dejo al final, voy a preguntar. Y Isaías 43, si no la has encontrado en tu Biblia, está en la pantalla y dice, voz que clama en el desierto. ¿Quién clamaba en el desierto, hermanos? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan Bautista, hermanos, tenía un carácter especial, y te voy a decir por qué. Juan Bautista no acariciaba el pecado, ¿eh? Juan Bautista, a lo mejor hasta muchos podrían decir, no tenía empatía, porque Juan Bautista decía, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Hipócritas, fariseos, arrepiéntanse. Juan Bautista les hacía que reconocieran su pecado. Y yo te voy a dar otro dato. Cuando se bautizaban las personas, hermanos, no era de cierra tus ojos y delante del Señor en voz bajita confiesa tus pecados, no. Antes, cuando te bautizabas y decidías hacer ese paso de fe, tenías que hacerlo en voz alta y tenías que confesar tus pecados en voz alta. Entonces, Juan el Bautista era esa voz que clamaba en el desierto. ¿Con qué objetivo? Para preparar el camino del Señor Jesús, porque atrás de él venía el Señor Jesús. Juan Bautista es más grande que nuestro Señor Jesús en edad. Entonces, aquí vemos la profecía de Juan el Bautista. ¿Quién era esa voz que clamaba en el desierto? Era Juan. ¿Sale? Vámonos a la siguiente profecía, a Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Y bueno, ni en edad, hermanos, es en meses. En meses se llevaban. ¿Alguien sabe cuántos meses se llevaba nuestro Señor Jesús y Juan el Bautista? 6 meses. 6 meses, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora sí, Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Si no la has encontrado, acuérdate que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y te voy a decir algo, hermano. No es casualidad que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y que hayan tenido que pasar casi 400 años para que se cumpliera la profecía de Juan el Bautista. Y de hecho, si ustedes se van hasta Isaías, pues pasaron más años, porque primero fue el profeta Isaías y ya después Malaquías. Pero vemos cómo aquí el Señor habla de este mensajero que es Juan el Bautista. Dice, Malaquías 3:1,
he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente dice, he aquí yo envío a mi mensajero. ¿Cómo podemos identificar una profecía de Juan el Bautista como mensajero? Y después de que dice mensajero, dice, el cual preparará el camino, o enderezará el camino, o añadirá. Estoy diciendo mal esa palabra. Déjenme, me la recuerdo, pero es preparar el camino, enderezar el camino, y ahorita me recuerdo de la otra palabra. ¿Sale? Entonces, aquí vemos que Malaquías 3:1 también habla sobre ¿quién? Sobre Juan el Bautista. Ahí mismo, Malaquías 4, 5 y 6. Otro dato interesante que vimos en Mateo 11, ¿qué fue? ¿Con quién? ¿Qué dice el Señor de Juan el Bautista? ¿Que quién era? El profeta Elías. El profeta Elías. Y ahí te va una pregunta, hermanas. La palabra del Señor nunca te habla de reencarnación. ¿Por qué razón el Señor Jesús? Esta es una pregunta capciosa. Ahorita al final vamos a llegar a la conclusión. ¿Por qué el Señor Jesús dijo, no quiero parafrasear, te la voy a leer? Dice, déjenme lo encuentro, que ya no lo encuentro. En el 14, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Si la palabra de Dios no te habla de reencarnación, ni que una persona puede reencarnar en otra, ¿por qué el Señor Jesús dijo esto? Ahorita lo vamos a escudriñar, ¿sale? No nos podemos quedar con la duda. Tenemos que aclarar esta parte. Pero vamos a Malaquías 4, 5 y 6. Pero te dije de una vez la pregunta para que tú vayas pidiendo discernimiento del Espíritu, ¿sale? Dice Malaquías 4, 5 y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí vemos nuevamente que dice, he aquí yo envío el profeta Elías. El profeta Elías, ¿en qué libro está, hermanos? De la palabra de Dios. ¿En dónde podemos encontrar al profeta Elías? ¿Es en el Reyes? ¿Es en el de Reyes? En el de Reyes. En el de Reyes. Creo que alguien tiene su micrófono allá. En el libro de Reyes, hermanos, lo podemos encontrar. ¿Por qué decía que iba a enviar al profeta Elías y el profeta Elías ya hasta el Señor se lo había llevado? Porque otro dato curioso, si tú has leído la historia de Elías, Elías no murió. ¿Qué pasó con Elías, hermanos? Se fue en un torbellino. Lo arrebató Dios como a Enoc. Se lo llevó. Entonces Elías no vio la muerte. Entonces, fíjate, si aquí, ¿en qué está Reyes? Hasta Malaquías. ¿Cuántos libros pasan, hermanos? Bastantes. Entonces te pones a pensar, ¿cómo que envía al profeta Elías? Si Elías ya estaba desde Reyes, desde el libro de Reyes. Y en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿cómo vuelve a mencionarlo? Aquí estaba hablando de Juan el Bautista. Y no te estoy hablando de reencarnación, ¿eh? Ahorita te voy a explicar por qué. Porque si no, ahorita ya, yo creo que tú ya te dijiste, ay, entonces sí se reencarnó Elías en Juan el Bautista. No, hermanos, porque la palabra del Señor no puede traer cosas que están prohibidas o que no existen. ¿Sale? La palabra del Señor no se contradice, hermanos. Solamente que hay que escudriñar.
Se lo digo a las de damas, si tú no lees el Antiguo Testamento no vas a entender el Nuevo, si no lees el Nuevo no vas a entender el Antiguo. Es un compendio, hay que leerlo los dos. Entonces, aquí vemos cómo vienen las profecías de Juan el Bautista. ¿Sale? Continuamos. Te voy a enseñar por qué muchos sí dicen, sí dicen que Juan el Bautista es Elías. Pero hay varias escrituras que te dicen que no. Y ahorita lo vamos a ver. Hay algo en especial que ahorita vamos a ver. ¿Cuál es la similitud, hermanos, de Juan el Bautista con Elías? Aquí vemos, si tú te vas a Segunda de Reyes 1:8, si tú tienes ahí tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia, velo. Si no, en mi pantalla está. Si no, puedes comparar la que está en la pantalla con la de tu Biblia, ¿sale? Porque luego son diferentes versiones. ¿Sale? Dice en Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñidos sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. ¿Ya viste cómo estaba vestido? ¿Ya identificaste? Es Segunda de Reyes 1:8. Es un libro del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñidos sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. Ahora, ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Vámonos a Mateo 3:4. Mateo 3:4. Mateo 3:4. Vamos a ver la similitud y por qué muchos sí dicen que era Elías, ¿no? Y como Elías no vio la muerte, dicen que sí, que reencarnó en el cuerpo de Juan el Bautista, pero la palabra de Dios no te habla de reencarnación, hermano. ¿Sale? ¿Ya todos lo tienen? Dice Mateo 3:4. Déjenme ver porque la de la imagen es Reina Valera Gómez. Déjenme ver si viene igual a la que tengo yo aquí. Dice 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. ¿Ya viste cuál es la similitud? ¿Cuál es la similitud, hermano? La alimentación y la vestimenta. Exactamente. Yo te decía hace un rato que Juan Bautista tenía el voto nazareo porque él no podía tomar vino ni sidra y su vestimenta era especial y aún su comida, si tú te das cuenta, eran langostas y miel silvestre. Era una comida muy especial como, no quiero decir vegetariana porque creo la langosta sí tiene carne, no sé, pero era muy especial. Era muy especial su comida. Entonces, aquí vemos la similitud que había entre Elías y Juan el Bautista. ¿Por qué el Señor Jesús dice que él era Elías? Ahora sí, voy a empezar a preguntar. Déjenme agarrar a alguien así a ver a quién veo. A ver, vamos a ver. Ay, perdón. Hermana Fanny, ¿por qué piensa usted que el Señor Jesús dijo que era Elías? Los demás vayan pensando. Gracias. Yo creo que es por la similitud que había en el rol en cómo le servían a Dios. Ahorita en lo que tú preguntabas, estaba buscando el significado del nombre y dice que es un nombre griego que significa Dios es mi guía. Y en las diferentes, en Elías como tal y en Juan, se estaban dejando guiar por Dios. Yo creo que es por eso. Ok, muy bien, excelente. Vamos con alguien más.
participar más? Sí. Bueno, yo creo que era por el mismo espíritu. Por el mismo espíritu. Es que es por el mismo espíritu. O sea, cuando uno adquiere el Espíritu Santo, pues andamos en el Espíritu de Dios. Entonces todos andamos en un mismo sentir y hacemos, ahora sí que se predica, se habla de, bueno, que es lo mismo, ¿no? Se habla de la palabra, se enseña que es con los hechos. Yo creo Ok, que es por eso, ese es un pensamiento mío. ok. Dianita nos dice que viene manejando. Ok. Está bien, Dianita, está bien, no te preocupes. Yo sé que no quieres participar. No, no es cierto. Otra cosa, claro, es que Ajá, los dos predicaban el arrepentimiento. exacto. Los dos predicaban el evangelio. Hermano Josué, adelante. Qué bueno que quieres participar, eso me da mucho gusto. Adelante, hermano Josué. Tomando, como que reuniendo información de lo que todos decían, ah, creo que tenía que ver por el hecho de que lo tomaba como un sucesor, como decía el hermano Gerardo. Cuando uno está en el mismo sentir, en el espíritu, lo que hablas viene siendo lo mismo, ¿no? Que es al hablar y predicar de la palabra de Dios. Entonces, el ser un sucesor es seguir esa misma línea en la que, pues, en este caso, Juan se encontraba en la misma línea que Elías. Entonces, quiero creer, o bueno, sí, yo siento que era por eso, que lo tomaba como el sucesor de Elías. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque regresaría en un futuro, pone Israel Hernández. Nadie lo conoce, ¿verdad? El hermano Israel Hernández. Según la profecía, exactamente. De hecho, en los tiempos finales, quien va a regresar es Elías, hermanos. En los tiempos finales va a regresar Elías. Entonces, a lo mejor en algún momento nos lo llegamos a encontrar, hermano, porque ya estamos en los tiempos finales con tantas cosas que están pasando, o no lo lleguemos a encontrar, ¿no? Pero fíjate algo bien interesante aquí. Lo que me contestaron es correcto. Participar. Adelante, participen. Entre más participen, nos llenamos de conocimiento. Pues yo me atrevería a decir, no sé si está muy errado, pero pues que me pongo a pensar en que Elías no murió, él no vio la muerte. Entonces yo creo que por ahí va también. Dame 5 minutos. Ajá, podría ser, pero fíjense, muchos, aún predicadores cristianos, hermanos, dicen que Jesús, como lo dice, que es Elías, que porque el Señor ya lo dijo, es así. Y sí, hermanos, pero te voy a dar una cita donde claramente dice lo que decía nuestro hermano Gerardo y nuestro hermano Josué. Así, yo no sé si tú recuerdas, pero ¿quién fue el sucesor de Elías y que pidió la doble porción de su espíritu? ¿Quién fue? Eliseo. Eliseo. Y Elías le dijo, cosa difícil pides, cosa dura pides, pero se le concedió. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros, imagínate esto tan impresionante, hermanos. Si nosotros pedimos el Espíritu de Dios, esa doble porción del Espíritu de nuestro Señor Jesús, hermano, vas a ser muy, muy bendecido. Así como vemos cómo Elías traía un espíritu diferente, porque era un espíritu diferente, hermanos. Tú puedes ver, por eso yo te hacía también la pregunta, ¿por qué el Señor Jesús dijo que era el mayor de los profetas Juan el Bautista? Y quiero que vayamos a una cita bíblica donde viene la respuesta de la pregunta que te hice. No es reencarnación, hermano, porque la palabra jamás te habla de reencarnación, pero sí te habla de transmitir el espíritu. Por eso desde el principio me quise detener. ¿Por qué? Porque lo que predicamos, lo que hablamos, lo que declaramos con la boca, también lo tenemos que hacer con los hechos, con el testimonio. No es solamente palabras, palabras, palabras. No, hermanos.
también se tiene que ver en nuestra vida reflejada a Jesús. Yo puedo decir, Jesús te ama, pero a lo mejor si me ven aquí no teniendo amor con mis hijos ni con mi esposo, van a decir, ¿y habla del amor de Jesús? Por eso es importante que no solo prediques, sino que enseñes. O sea, hablar de Jesús, pero también ponerlo a práctica. Y vamos a ver esta cita bíblica donde vemos la respuesta que ahorita te pregunté. Fíjate lo que dice Lucas 1 del 15 al 17. Si tú tienes tu palabra ahí, hermano, tu Biblia, chécala, no te dejes guiar solamente por las diapositivas, ¿sale? Dice Lucas 1 del 15 al 17. Ahí viene la respuesta y quiero que la subrayes, hermano. Dice la palabra de Dios. Porque será grande, ¿quién? Juan el Bautista. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Cuando le está diciendo a su papá lo que va a hacer. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Este hombre ya venía con ese voto nazareo desde el vientre de su mamá. Ya traía mucho propósito. Y luego dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. Pon mucha atención, aquí viene la respuesta, hermano, que no es reencarnación. E irá delante de él con el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿es reencarnación, hermanos? No es reencarnación. ¿Qué es esto que por el cual el Señor Jesús decía que era Elías? ¿Por qué razón? Son dos palabras. Por su espíritu. ¿Y por qué más? Y el poder. Y el poder. ¿Ya viste la respuesta, hermano? No es reencarnación. Él traía, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. No es que Elías haya reencarnado en Juan el Bautista, sino que Juan Bautista traía el mismo espíritu, el mismo poder de Elías. ¿Sale? Es aquí donde podemos ver la respuesta. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza. Si me cierran su micrófono, allá. Es aquí donde podemos ver la respuesta, hermanos. Traía el espíritu y el poder. Ahora imagínate, este hombre traía el espíritu y el poder. Imagínate si nosotros de continuo pedimos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. También vamos a dar, como decía nuestro hermano Josué, lo que hacía nuestro Señor Jesús lo vamos a hacer nosotros. Lo que predicaba nuestro Señor Jesús también lo vamos a predicar nosotros. Lo que el Señor Jesús hacía nosotros también lo vamos a poder llegar a hacer. Pero van juntas, predicar y enseñar van juntas. No puede ir solamente la predicación. Porque así es como la fe sin obras es muerta, también tu predicación, si tú no la llevas a cabo en tu vida diaria y das mal testimonio en familia, en la calle, con los vecinos, en la escuela, donde estés, es muerta, hermana, tu predicación. La palabra puede estar implantada en los corazones, pero no puede dar fruto al 100 porque no damos testimonio. ¿Sale? Entonces, aquí vemos la respuesta, que era el espíritu y el poder ¿de quién? De Elías, no era reencarnación. Vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, hermanos, si tú tienes ahí Segunda de Reyes 2:9, vamos a ver cómo sí se podía esto, cómo se podía, porque me van a decir, ¿cómo se puede transmitir el espíritu del otro? ¿Cómo es que se puede transmitir la fe, el amor, la paciencia, el poder? Sí se puede, hermano. Sí se puede. Y esto pasó. El primer ejemplo que vemos, lo vemos con Elías y Eliseo. ¿Sale? Y no dudo que anteriormente, desde Génesis, había más ejemplos. Por ejemplo, yo no sé si te has puesto a pensar, pero Moisés dejó como sucesor ¿a quién? A Josué. ¿Sale? Y así, si tú te pones a ver, cada uno traían el mismo espíritu, porque como lo veíamos ahorita, si es el mismo espíritu, vas a hablar lo mismo. ¿Sale? Es como cuando, no sé cómo va ese dicho, que si te juntas con, no, ¿con quién? Sí, si te juntas con lobos, disculpen ese
esa frase, ¿no? Pero que si te juntas con lobos aprendes a aullar. Pues así, hermanos. Ya te enseñas. Ajá, si nosotros, de hecho hay un proverbio que dice, no recuerdo, no voy a parafrasear, no se los voy a dar, pero el mensaje en sí dice que si tú te juntas con sabios, sabio serás. Si tú te juntas con sensatos, sensato serás. Pero si tú te juntas con necios, con mentirosos, con borrachos, con todo lo demás, vas a aprender eso, hermano. Pero fíjate lo que pasó en Segunda de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y ya después, si ustedes continúan leyendo, le dice, has pedido una cosa bien difícil, pero se le da, hermanos. El Señor en esta noche nos invita a que prediquemos y enseñemos, pero que pidamos de esa doble porción de su espíritu. Imagínate, si con Juan el Bautista se cumplió que traía el mismo espíritu y el poder de Elías, con nosotros también puede pasar que el mismo espíritu y poder de nuestro Señor Jesús esté manifestado en nuestra vida. Y no para vanagloriarnos, sino para que Cristo, no me quiero adelantar, hermanos, pero yo te había hecho otra pregunta. ¿Por qué razón Jesús había dicho que no había profeta mayor que este? Pero antes de pasar a la final, vamos a leer la última escritura. Otra escritura que reafirma que no era Juan el Bautista, que no era Elías, y el mismo Juan lo dice. Juan, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1, del 19 en adelante. ¿Sale? Juan está en mi pantalla, si no lo tienes a la mano, si no tienes tu Biblia. Ya vamos a dar la última escritura. Dice Juan 1, del 19 al 28. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? O sea, los judíos le preguntaban a Juan, y fíjate lo que pasaba. Y confesó y no negó. Fíjate, él dijo la verdad y no negó quién era. ¿Quién era? Dice, mas él declaró, no soy yo el Cristo. O sea, Juan dijo, yo no soy Jesús, yo no soy la salvación. 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Qué dijo? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Fíjate cómo se expresa Juan de él mismo. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, así como decía la profecía de Isaías. Enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías, el profeta. Ya la leímos, hermanos, que viene en Isaías 40. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. ¿Qué podemos ver? Hay una característica de Juan que vemos aquí, hermanos. Ya para concluir. Y que va hacia la respuesta de por qué Jesús dijo que era el mayor de los profetas. ¿Qué características ven cuando él dice, yo soy, y empieza a dar como su... Adelante, la hermana Fanny. Yo creo que es porque él ya sabía a quién esperaba. Él, Ajá. Desde que fue consagrado, su papá también era alguien que sabía mucho, que era Zacarías. Entonces, él tuvo que haber sido instruido desde siempre, y al ser dedicado también tuvo que haber sabido, o sea, por qué es que él no se cortaba el cabello, por qué comía lo que comía. Entonces, en el estar
de esa manera afligiendo la carne y estar en la enseñanza continuamente, creo que eso lo llevó a realmente tener una comunión con Dios, y cuando él va y predica, él sabe, él sabe quién es, él sabe que él es la persona que desde el profeta Isaías ya hablaban de él, pero también sabe que él fue enviado a preparar el camino para el Cristo que venía después de él. Entonces, yo creo que aparte de todo eso, todavía tuvo la bendición de haber sido quien bautizara a nuestro Señor Jesús. Entonces, todo eso ya en conjunto es lo que lo hace mayor a todos los demás. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Adelante. Fíjate, a mí hay algo que me llama la atención en Lucas 1, del 5 al 25. Bueno, no lo voy a leer todo, pero de todos los profetas, es el único que yo, bueno, hasta ahorita, que tiene la indicación por parte de Dios cómo se va a llamar. Eso es algo que a mí me llama la atención, como desde el vientre, bueno, aquí dice que el ángel Gabriel, le dijo cómo se iba a llamar a su papá Zacarías. Es algo que a mí me llama la atención, que ningún profeta lo he visto. Porque Ok. al otro que le dijeron su nombre, pues iba a ser Jesús o Emanuel. Pero de otro profeta, la verdad nada más, ahorita lo que estoy dándome cuenta es que desde el vientre más bien desde antes que naciera, ya le había puesto nombre al Señor, que, bueno, aquí dice, no tengas miedo, Zacarías, en el 11, en el 13, perdón, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios te ha escuchado tus oraciones, tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan, y su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Y es algo que me llama la atención porque es como si fuera una unción desde el nacimiento, es como si fuera una santa unción desde el nacimiento, y es algo que los profetas, yo no he visto, no conozco otro profeta que el Señor lo haya nombrado desde un principio, desde antes que naciera más que nada. Sí. Y podemos ver el ejemplo, por ejemplo, alguien que era consagrado y que también venía consagrado era Sansón, hermanos. ¿Y qué creen? Que la regó. Ni siquiera se percató cuando el Espíritu Santo ya no estaba sobre él. Pero ¿sabes qué? Pon mucha atención. Algo que vemos aquí es un fruto de Juan. Él podía haberse enaltecido o pudo haber agarrado orgullo, soberbia, arrogancia. Primero, porque era el primo del Salvador. Dos, porque él clamaba en el desierto. Porque él podía hacer ver tu pecado. Pero ¿saben qué vemos aquí en este discurso? Humildad. Vemos humildad. ¿Y sabes por qué el Señor Jesús dijo que era el mayor? Te voy a leer esta frase que viene en Juan 3:30. Yo Esta quería frase, Carito. adelante, Zaira. Yo estaba pensando en la palabra que nos leíste casi al principio, Ajá. que dice que el más grande sería el más pequeño y el más pequeño el más grande. Así es. Si tú te das cuenta, aunque el Señor Jesús le dio el título de profeta, Juan dijo, yo no soy profeta. Yo no soy profeta. Yo no soy el Cristo. Yo no soy Elías yo no soy el Cristo a pesar de que venía de la familia de Jesucristo. Yo no soy profeta a pesar de que Jesús le dio ese título del mayor de los profetas. Y dijo, le preguntaron, ¿y Elías? A pesar de que traía el espíritu y el poder de Elías. Pero ¿sabes por qué era el mayor de los profetas? Por esta frase, hermanos. Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si tú empiezas a leer desde el versículo 22, dice el amigo del esposo. Él era el amigo del esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Jesús. Él era el amigo del esposo. Fíjate cómo
cómo Juan se hacía con Jesús, no lo veía como su primo, no se veía como profeta, no se veía como Elías, se veía como el amigo del esposo. ¿Y qué te está declarando eso o qué te está enseñando? Humildad. Y cuando termina la frase diciendo que él crezca, pero que yo mengüe, que mi testimonio, mi predicación, mi enseñanza sirva para reflejar a Jesús. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar hoy con Juan el Bautista. Hermano, es necesario morir para que Cristo crezca, para que Cristo se vea en nuestras vidas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros familiares inconversos, con la gente de afuera. No es solamente hablar y decir, no, te vas a ir al infierno, o no, mira, te comparto de Cristo. Sí, pero ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Reflejas a Jesús realmente? ¿Estás permitiendo que tu vida, que tu carne, que tu orgullo, que tu soberbia, que tu arrogancia mengüe y que Cristo crezca? ¿Que tu ira baje y que crezca Cristo en ti? Eso es lo que nos enseña Juan, la humildad. Por eso es toda esta enseñanza, hermano. Por eso es esto. No te estoy dando tantas escrituras para que te embotes. Al final de lo que quería llegar es esto. ¿Por qué Jesús decía que era el mayor? Podía haber mencionado a Isaías, a Jeremías, hasta Moisés, a Malaquías, a Habacuc, a Díaz, pero dijo que Juan Bautista era mayor de los profetas. ¿Por qué? Porque Juan menguó, aún sabiendo que era familia de Jesús, aún sabiendo que traía el espíritu y el poder de Elías, y aún sabiendo que él era profeta, pero él no decía que era profeta, sino siempre reconocía primero a Jesús, siempre lo ponía adelante. ¿Qué decía aquí? Yo bautizo en agua, más en medio de vosotros ha estado a alguien que ustedes no conocen. Este que viene tras mí, que era Jesús, el cual es antes que mí. O sea, le está dando la prioridad. Yo solo soy instrumento. Heme aquí, Señor. Nada más. ¿Sale, hermanos? Hasta aquí, hermanos. Ahora sí, quien quiera, creo que Casa de Reunión ya tenía la mano levantada. Adelante y vamos a empezar con las participaciones. Bueno, hermanos. Otra cosa que me llamaba la atención es que aquí hay algo, que parece, bueno, es diferente, pero el punto es el mismo. Jesús se concibió por el Espíritu Santo y Juan el Bautista se concibió por Zacarías y Elizabeth, pero los dos eran sujetos a Dios. Por eso es que les nació a ellos Juan el Bautista. Y aparte, también otra cosa que se podría añadir de por qué era el mayor, era que desde Génesis hasta Juan el Bautista se profetizó. Así lo dice ahí la misma escritura, la que leímos abajo es en Mateo 11, ahí habla de que no ha habido una mujer que se había levantado. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, porque Jesús nació de mujer, pero del Espíritu. Y Juan el Bautista sí nació de dos personajes normales, ¿no? Entonces, pero que servían al Señor y tenían el Espíritu Santo. Y abajo dice en el 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque ya de ahí llegó Jesús y fue el que compartió, y ya de ahí, pues, se quedaron, ahora sí que los otros, por ejemplo, Pablo, y ya de ahí hasta nosotros nos podríamos llamar también igual que predicamos la palabra, ¿no? Ese era mi comentario. Tienes tu micrófono apagado, Caro. ¿Alguien más que quiera participar? Yo nada más quería compartir la cita, la de juntarse con sabios, viene en Proverbios 13:20. No me quería quedar con la duda y la busqué en... ¡Ay, trajeron mariachi! Ya nos trajeron mariachi a todos, hermanos. Viene en Proverbios 13:20, que dice,
El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No me quería quedar con la duda y la busqué. Gloria a Dios, exactamente. Fíjate bien con quién te juntas, hermano. Y no con esto te digo, no tengas empatía, hazlos a un lado a los que no creen. No, al contrario, hermanos, tenemos que ser sagaces. Dice la palabra de Dios que los hijos del mundo son más sagaces que nosotros. Entonces hay que ser sagaces para saber cómo entrar. Podemos entrar a ese mundo de oscuridad, pero no contaminarnos, hermanos, porque luego, no, pues yo voy a ir a predicar a los de la oscuridad y terminamos siendo nosotros también, ya al rato inconversos, hermanos, entonces hay que ser sagaces. Adelante, casa de reunión. Yo, Caro, para agregar lo que comentabas de la vestimenta, algo que me llamó la atención. En el 11:7 dice, mientras ellos iban, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver, un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y me llama mucho la atención prácticamente estos dos, porque si te fijabas, Juan estaba en el desierto, y no vestía, como dice aquí, no tenía vestiduras delicadas. Sin embargo, lo que iban a ver era la palabra de Dios, no la imagen. Y es algo que me llama la atención porque los fariseos se vestían con linos, con linos finos y con muchas telas delicadas, y sin embargo, no predicaban lo que el Señor trataba de dar, ¿no? Y muchas veces, te vas más por la imagen que por el contenido de la palabra. Y es algo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, vemos el caso de muchas iglesias que te predican se les olvida sobre el arrepentimiento, ¿no? Lo que predicaba principalmente Juan el Bautista, que te arrepientas y creas en la palabra del Señor. Y hay muchos que desvían el camino predicando en prosperidad y que te vas a volver millonario y que te vas a volver rico. Y luego se preocupan por la bendición sin ni siquiera hacer las cosas del Señor. Entonces, eso es algo que me llama mucho la atención, por lo que estaba atravesando Juan, de que estaba encerrado en la cárcel, y más que nada la enseñanza que él estaba dando, que gracias a esa enseñanza iba a recibir el reino, no por lo que él portaba, ¿no? Es algo que me Así llama mucho. es. Gloria a Dios. Y si se pueden dar cuenta, hermanos, Jesús lo podía haber liberado de la cárcel, pero no. Él permitió que Juan viviera el proceso, ese proceso que muchas veces no nos gusta vivir, ese proceso de dolor o de tribulación, hermanos. El Señor Jesús permitió que Juan terminara ese proceso, pero Juan ya había hecho su obra, si él ya había predicado, ya había preparado el camino, ya iba a llegar su muerte. Entonces, vemos cómo Juan siempre dispuso, siempre adelante al Señor. ¿Ok? Pues, ¿hay algún otro comentario? Si no, para dar gracias. Nada más, creo, con lo que decía Vicente, es que eso es muy común. O sea, esa pregunta es muy clara para la iglesia en general, porque dice, ¿qué veniste a ver? En la iglesia pasa lo mismo. Cuando Jesús empezó a predicar el evangelio y que les dio de comer, ¿por qué iba la gente? Y el mismo Jesús dijo, ustedes vienen por la comida, pero la sólida, no vienen a escuchar la palabra del Señor, que también es el alimento. Y pues una verdad es que en muchas iglesias, pues también se va, yo creo que nada más a socializar, no vas a escuchar la palabra de Dios. Como hay bastante gente, pues se va a socializar. Ese era nada más mi comentario. Así es, por eso la palabra de Dios es bien sabia y dice que los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la vida, no en ningún hombre, hermanos, en Jesús. ¿Sale? ¿Alguien más, hermanos, o damos gracias? ¿No? ¿Nadie más que quiera participar? Pues vamos a dar gracias, hermanos. Si quieres volver. Adelante, Zaira, adelante. Sí, yo quiero darle gracias al Señor y remarcarles esa parte en la que nos hablaste de ser, o sea,
de cómo Juan, a pesar de ser tan grande y tan importante, él menguaba, él no se jactaba, no tenía esos sentimientos que a veces nosotros tenemos de querer, pues no sé, siento que muchos cristianos en algún momento llegamos a pensar que porque sabemos algunas cosas de la Biblia o de cosas así, somos más importantes o más grandes que los demás. Y en la tarde estaba viendo un video donde una chica dice que en la mesa del Señor se sientan, o sea, pues las prostitutas, los pecadores, porque realmente Jesús no vino a los justos, ¿no? Entonces, quería remarcar mucho la importancia de la humildad de Juan. Así es. Ese fruto lo necesitamos, hermanos, como cristianos, la humildad. Sabiendo él, te vuelvo a repetir, que era familiar de Jesús, dijo no. Sabiendo que era un profeta, dijo no. Sabiendo que traía el espíritu y el poder de Elías, dijo no. Él siempre remarcó esa humildad y que creciera Jesús, que siempre se viera Jesús en su vida, siempre. Y así tiene que ser. A donde vayamos, llevar a nuestro Señor Jesús, a donde vayamos. En donde estemos, llevar a Jesús. Y hacerte esa pregunta, ¿esto lo haría Jesús? ¿Esto lo diría Jesús? ¿Esto lo pensaría Jesús? ¿Jesús hablaría así? ¿Jesús diría esto? Entonces, pues vamos a orar, hermanos, para no robarles más tiempo, hermanos, porque ya es tarde. Y pues si quieres volver a ver el video, hermanos, por si te quedaste con alguna duda, con alguna situación de alguna cita, pues con todo gusto no la pides, para que vuelvas a rumiar la palabra. ¿Sale? Vamos a dar gracias, hermanos. Si tienes alguna necesidad, alguna situación complicada, vamos a dejarla delante del Señor. Pero antes, yo te invito a que le digamos al Señor, Señor, permítenos menguar. ¿Qué es aquello, hermano, que se te hace más difícil? Que mengues, que mueras. ¿Tu carácter? ¿Tu forma de ser? ¿Qué es aquello que te cuesta trabajo, hermano, menguar? Pidámosle al Señor que nos ayude para que Él crezca. ¿Sale? Señor Jesús, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre bendito, porque nos permitiste, Señor, escudriñar de tu palabra, ver las dudas que teníamos de tu palabra. Gracias porque a través de los hombres y mujeres que están escritos en la palabra de Dios, nos dan ejemplo a nosotros, Señor. Muchas gracias por la vida de Juan el Bautista, Señor, porque hasta ahorita nos sigue enseñando. Aunque él ya no esté aquí en este mundo presente, Señor, nos ha enseñado y nos sigue mostrando y nos sigue enseñando, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de Juan, Señor. Y queremos en esta noche pedirte, Señor, que nos ayudes a menguar, que ayudes a morir nuestra carne. Señor, tú sabes de qué pie cojeamos. Tú sabes qué se nos hace difícil. Tú sabes si somos groseros. Tú sabes si somos iracundos. Tú sabes, Señor Jesús, si nos cuesta trabajo ciertas cosas, si pensamos cosas que no edifican, si hacemos cosas que no proceden para bien, Señor. Tú nos conoces, delante de ti nada podemos ocultar, estamos desnudos, Señor Jesús. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que nos permitas menguar, Señor, para que tú crezcas. Señor, queremos reflejarte en todo momento, como desde el principio nos enseñaste, Señor, a predicar y a enseñar, a hablar, pero también a poner por práctica, Señor. Ayúdanos a llevar estas dos palabras en nuestra vida diaria, Señor. A predicarte, a hablar de ti, pero también, Señor, a hacerlo con hechos, que nuestra vida se vea reflejada a Jesús. No Carolina, no nuestro nombre, Señor, no, sino que seas tú, Señor Jesús, que seas tú quien se refleje con cada uno de nosotros, Señor. Permítenos menguar, Señor, en aquellas áreas que nos cuestan trabajo, en aquellas áreas que se nos complican, Señor, para que tú crezcas, Señor. Permítenos tener esa humildad, Señor. Permítenos, Señor, reconocerte siempre a ti, no porque tengamos títulos, reconocimientos, seamos muy sabios en el trabajo, en la escuela, en donde estemos, empiece la soberbia y la arrogancia, sino siempre darte gracias y el reconocimiento a ti
¿Por qué? Porque tú eres quien lo da todo, quien lo provee todo, Padre. Nosotros somos polvo, Padre. Ayúdenos, Señor, como decía Juan. Ayúdenos a ser ese amigo del esposo, Señor. Ayúdenos a ser tus amigos, Señor. Que esa relación sea de amigo, de amistad, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Permítenos, Señor, menguar y que tú crezcas. Queremos crecer en ti, Señor Jesús. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, sus necesidades, sus aflicciones, sus dolores, Señor, sus situaciones difíciles, sus hijos, sus parejas, sus esposos, Señor. Pongo, Señor, a aquellos que están buscando trabajo, Señor, y que aún no se abren las puertas, Padre. Aquellos, Señor, que están sufriendo escasez. Señor, aquellos, Padre bendito, que están sufriendo a lo mejor alguna enfermedad y que apenas están en el proceso de que les den resultados, Señor. Aquellos que tienen ansiedad, depresión, Señor, sé tú su calma, sé tú su paz, Padre bendito. Aquellos que tienen que ir a sacarse estudios, análisis, que tienen que ir a laboratorios, a citas médicas, ayúdeles, Padre bendito. Trae sanación si es tu voluntad, Padre bendito. Te seguimos pidiendo por Zaira, Señor, por su situación, por su enfermedad, por su suegra, Señor. Te pedimos también, Señor, haz la obra, Padre bendito. Te pedimos por aquellos, Señor, que están pasando situaciones de división en la casa, problemas con los hijos, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Señor, ayúdanos, instrúyenos como padres y también permítenos ser obedientes y honrar a nuestros padres como en calidad de hijos, Señor. Ponemos en tus manos cada reunión, Señor. Ayúdenos, Señor, a aprender cada vez de ti, a enamorarnos de ti. Y, Señor, si nuestro nombre del libro de la vida por alguna razón ha sido borrado, Señor, permite que se vuelva a escribir, Señor. Permite, Señor, poder que nuevamente nuestro nombre esté apuntado en ese libro de la vida. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones y perdona nuestras iniquidades, Señor. Queremos, Señor, verte cara a cara, Señor. Queremos estar contigo, Señor, pero sabemos que sin santidad nadie podrá verte. Nos ponemos a cuentas. Pongo a cada uno de mis hermanos sus necesidades y muchas gracias por permitirnos llevar a cabo esta reunión, Padre. Muchísimas gracias y te pedimos por la reunión de jueves, de viernes y aún el domingo, Padre. Aquellos que van a compartir, predicar, Señor, aquellos que van a enseñar, aquellos que les toca servir. Ayúdenos, Señor, y danos de esa doble porción de tu Espíritu, Padre. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos, les mandamos un abrazo, que Dios les bendiga, bonita noche, descansen. Dios les bendiga. Bye. Dios les bendiga. Bye.